Lo que quiero hacer ahora, aquí en la mañana del centro, es dialogar con un profesional, con un abogado de mucha trayectoria, experiencia, que también es candidato a concejal de Juntos por el Cambio, en segundo lugar. Y voy a anticipar el Día del Abogado. Mañana es 29 de agosto, Día del Abogado, y vamos a anticiparlo un poquito, sí, con el doctor Luis Mariano, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros. ¿Cómo anda, Luis? Buen día. Gracias por atender a Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por recordar la profesión. Eh, Un, este año, el 20 de diciembre, voy a cumplir 40 años de ejercicio profesional. 40 años de ejercicio profesional, Luis. ¿Sí? Es bastante, ¿Se acuerda es por bastante. qué, se acuerda por qué la escogió para estudiar? Si había ahí digamos, una movilización personal, o bueno, fue una carrera que decidió ejercer. ¿Cómo fue? El recuerdo que tengo es de toda la vida quise ser abogado, toda la vida. Siempre, eh, nunca me ubiqué desde niño con otra actividad que no sea esta. Siempre pensaba, cada vez que me preguntaban qué va a hacer cuando sea grande, abogado. Abogado. Bien. No, ¿de dónde? No sé, pero bueno, siempre tuvo en el ser íntimo esta cuestión. ¿Y cómo fue este proceso para convertirse en abogado? O sea, Bueno, en algún momento dudó o no? ¿Siempre le encaró de firme, de lleno, que quería ser abogado después, una vez dentro de la carrera? bueno, dentro de la carrera, sí, no, nunca dudé. Siempre sabía que tenía que cumplir etapas. Yo tuve una formación profesional en la Universidad de Morón. Es una universidad que presenta la carrera de abogado como una serie de materias tendiente a conocer, ¿no es cierto?, el derecho, la filosofía del derecho y además con orientación política. O sea que tuve una formación de más de 40 y pico materias en aquella oportunidad. Yo imagínense que ingresé en el año 77 a la universidad, eran 6 años de estudio y, a ver, me recibí en el 83. 83. Justito, con la democracia. Con la democracia, 10 días de democracia, muy contento. Claro que la estudié toda la carrera Sí, en la época del proceso, ¿no es en cierto? la época. Y muy duro todo lo que ocurría. Pero bueno, se fue sorteando, ¿no es cierto? Yo estaba en un lugar donde realmente era una persona del interior, un chico del interior, nada que ver con la actividad. Nosotros, la universidad, estaba alrededor de 20, 25 cuadras de lo que era la mansión Seré. No sé si Sí, sí, que sí, era sí. un lugar de centro de detención clandestino. Hay una película con respecto a eso. Y bueno, uno realmente ni idea de todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Iban pasando. Sí, lo que uno notaba, ¿no es cierto?, que había un silencio que flotaba y además muchos compañeros eh, de clase que no sé por qué motivo no aparecían más. Se venían, pasaban lista, le decía usted, acompáñennos, no lo veíamos más. Bueno, Realmente no sé si abandonaron la carrera, no lo sé, pero lo que sí sé es que no aparecieron más. Y eso ocurría en el primer año, segundo año claro, sí, un de la momento, carrera. momento complicado también, ¿no? Del país, como usted decía. ¿Sí? Sí, 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 realmente muy desgraciado. Sí, por eso tenemos Que que cuidar y celebrar esta democracia, ¿no? Que aunque imperfecta, pero es el mejor sistema que conocemos, ¿no es cierto? Porque todo lo que no sea democracia, aunque sea imperfecta, tiende al autoritarismo. O sea que por donde se lo mire, ¿no es cierto? Los defectos de la democracia son corregibles dentro de la democracia. Es el único sistema que se puede corregir a sí mismo. Sin embargo, el autoritarismo
no se puede corregir a sí mismo. Al contrario, se acentúa, sea de cualquier extremo, ¿no es cierto? Sea del autoritarismo de izquierda o de derecha, ¿cierto? Pero tienen defectos y esos defectos el mismo sistema no los corrige. La democracia nos permite corregir todos los defectos que tenga la democracia. Luis, ya en la abogacía, bueno, hay diferentes campos de acción, ¿no? En lo particular, ¿en cuál más le ha gustado trabajar en todo este tiempo? Bueno, estuve mucho tiempo trabajando sobre el derecho penal, ¿no es cierto? Eh, es una disciplina que me gustó mucho ejercerla y tuve una situación bastante, esto es una cuestión muy de abogado, ¿no es cierto? Pero tuve un problema con el Código de Procedimiento en la época de Ruckhoff, donde se limitó absolutamente el derecho de defensa en juicio y era contrario, y sigue siendo, ¿no es cierto?, contrario a los intereses propios de la Constitución que necesita ser defendido. Esto no tiene nada que ver con el garantismo, no tiene nada que ver. Sí, se le dio una serie de facultades al fiscal y se las disminuyeron al propio abogado defensor. Creo que eso lesiona fuertemente lo que es el derecho de defensa en juicio y fue lo que me determinó a alejarme de este tipo de actividad. Muy a pesar mío, porque realmente me gusta, sigo leyendo, pero ya si no hay equilibrio entre las partes en un proceso, ¿no es cierto? No hay equilibrio entre las partes, no sirve de nada, ¿no? No sirve, el derecho se aleja, digamos. Bueno, 40 años de abogado, Luis, con la importancia de la abogacía para la sociedad, ¿no? ¿Cómo puede definir el rol del abogado en una sociedad? Porque para una cosa, para otra, siempre se requiere, ¿sí?, de algún servicio profesional. Sí, realmente las sociedades se han complejizado muchísimo en estos momentos y resulta que esa complejidad deviene, ¿no es cierto?, en una serie de normas que no se cumplen, ¿no es cierto? El derecho está muy vinculado a lo que es la ética, a lo que es la moral. Ahora, la actividad del abogado no se la debe asociar a la ética o a la moral de los clientes, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener una separación importante en eso, porque el abogado es un profesional, una persona que sabe perfectamente de la técnica para llevar adelante una cuestión, un pleito, una resolución de un conflicto. Ahora bien, vulgarmente a veces se asocia esta circunstancia, ¿no es cierto?, a la ética del cliente, a la ética del abogado. Creo que está mal, porque es una función esencial, la abogacía, derivada del derecho de defensa en juicio por la Constitución Nacional. Fíjese que si no estuviera garantizado el derecho de defensa en juicio en la Constitución Nacional, cualquier arbitrariedad sería posible ante cualquier cuestión. Y, es más, podría ser una actividad del hecho del príncipe, como decimos, ¿no es cierto?, vulgarmente entre los abogados, en el sentido de decir, bueno, hay un acto arbitrario de la administración pública, de un administrador, de quien sea, ¿no es cierto?, un presidente, un gobernador, y si no existiera el derecho de defensa en juicio, estaríamos convirtiendo esta cuestión como si fuese una monarquía, donde donde se tiene en una monarquía la posibilidad de la vida y de la muerte de los súbditos. Bueno, la democracia, la república trae aparejado un sistema precisamente que es el derecho de defensa en juicio, que es importantísimo, dado que le quita a aquel gobernante la posibilidad de decidir sobre los bienes y la persona de esos representados. Es esencialmente esa es la función del abogado, cumplir con ese rol de la defensa en juicio y bueno, en definitiva, ¿no es cierto?, una justicia independiente, autónoma, pueda decidir en cada uno de los conflictos. El abogado tomará parte por por sus clientes, pero en definitiva es la justicia la que tiene la última palabra. Claro.
Y fue, digamos, en todo este tiempo, Luis, ¿cómo fue cambiando la profesión o no? Mayormente, digamos, lo que es la esencia se mantiene. Bueno, se debe mantener, ¿no es cierto? Creo que hay ciertos parámetros que hoy en día no se cumplen, muy a pesar mío, ¿no es cierto? Allá decía el maestro Couture, un doctrinario uruguayo, que el derecho se debe estudiar y se debe ejercer razonando. En otras palabras lo decía. Y realmente hay hoy por hoy una falta grande en el tema del estudio y de la lógica que hay que aplicar con respecto a las normas. Me parece que eso ha cambiado bastante. Antes el derecho era mucho más previsible en todas sus resoluciones. Hoy, si bien existe el apego a la lógica, uno ve que más de una sentencia, resoluciones judiciales, o especialmente las administrativas, también se alejan, se distancian de la lógica. Bueno, usted viene bregando, sí, desde hace un tiempo esta parte, justamente por tener una justicia independiente, por ejemplo, ¿no? Pero, pero por supuesto, siempre estuvimos en esa senda, ¿no es cierto? Creemos que el único resguardo que tiene y posibilidades de existencia de una república democrática es siempre y cuando tenga una justicia independiente. Siempre hemos combatido la justicia dicta, aquellos que se corrompen por el poder de turno, siempre lo hemos combatido, ¿no es cierto? Luis, Creemos que es importantísimo una justicia independiente, autónoma, ¿no es cierto? Y lógica, le agregaría en estos momentos. sí, y lógica también. Bien, bien, bien vale el agregado, ¿no? Luis, ¿todos sus hijos son abogados? Tengo 4 hijos, 2 son abogados, Dos todos son están abogados. trabajando con el estudio mío, que ya está cumpliendo 40 años, ¿no? Claro, Este o sea que estudio. están todos involucrados ahí en la profesión, de una manera u otra. Sí, 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 sí. Sí, no, uno es muy chico, el más chico tiene 18 años, así que todavía está pensando en cualquier cosa. Claro, por Pero supuesto. los más grandes, sí, tengo un abogado y una abogada, y estamos acá integrados, Bien, ¿cierto? En el estudio, bueno, esperemos eh, que sigan con la actividad. por supuesto. Y Bueno, uno eso le da margen para dedicarse a la política. Bueno, fue le por da- motus propio que decidieron ellos estudiar abogacía o bueno, hubo un Ah, poco sí, de sí. influencias del padre. Jamás le dije, jamás le dije, por supuesto que ellos lo decidieron por sí mismos, me alegró, ¿no es cierto? Porque realmente uno, si hace algo mal, es decirle a los hijos que tiene que estudiar, ¿no es cierto? Me parece que es algo muy lógico, ¿no es cierto? Algo que no corresponde, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando deciden, ¿no es cierto? Voy a seguir tu carrera, papá, a uno de alguna manera lo reconforta porque parece como que abrió un camino, ¿no es cierto? También de alguna manera están involucrados en la política, están dando los primeros pasos en la política y también a uno lo reconforta, ¿no es cierto? Porque son estas cosas que uno ha sembrado y de alguna manera, bueno, la siembra no fue en vano. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, recién decía que también le dan más libertad para poder abocarse a la política, como ocurre en este momento, Luis, donde, bueno, se está nuevamente en campaña, en su caso, para tratar de llegar al Consejo Deliberante, pero bueno, apoyando para que Carlos Perillo pueda ser intendente. Sí, por supuesto, estamos en esta sintonía, ¿no es cierto?, con Carlos Perillo y también con Patricia Bullrich a nivel nacional, ¿no es cierto? Este es un acuerdo que ha hecho el Partido Radical y me parece importante seguir adelante. Creo, ¿no es cierto? Creo que hay una enseñanza que nos ha dejado las PASO, donde el electorado tuvo la oportunidad de elegir quiénes son los candidatos que van a ser elegidos, digamos, para que lleven adelante la administración. Creo que las PASO fue un voto eminentemente emocional, pero el voto definitivo, el de octubre,
tiene que ser un voto absolutamente racional. Creo que tiene que estar ajustado a lo que pueden los candidatos representar a nivel nacional y dar una impronta de una administración con coherencia en todo su conjunto. Quiero ser más claro, voy a tratar de ser más claro. Creo que hay algunos candidatos que les falta una estructura. Hay un candidato como Massa que tiene la estructura, pero ya sabemos lo que ha ocurrido en el país, ¿no es cierto?, donde hay más pobreza, más desigualdad, más inflación, más gasto público. O sea, realmente es calamitoso lo que ha hecho el kirchnerismo en todos estos últimos años. Y por otro lado, tenemos este voto emocional que lo determino así o lo conceptualizo así, que es el voto a Milei, donde de alguna manera le están dando un mensaje a todos los que hacemos política de decir el hastío, el cansancio que tiene la gente hacia la política. Pero realmente, como no se pueden prescindir de otras profesiones, como si fuese un dentista, un médico, un abogado, un ingeniero, no se puede prescindir, tampoco para la actividad política se puede prescindir de los políticos. Cuando Milei habla de la casta, él habla como si estuviera fuera de ella y sin embargo está dentro del sistema. Y lo que le quiero agregar, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de una administración en conjunto, ¿no es cierto?, uno puede pensar que hoy por hoy Milei no puede sacar leyes importantes para la Argentina, como por ejemplo modificar la ley de coparticipación, porque la ley de coparticipación, perdón, necesita de un gran consenso nacional y Milei no lo va a poder tener, ¿no es cierto? Si bien ahora de alguna manera está volviendo sobre sus pasos de algunas cosas que decía que iba a hacer de la mañana a la noche, cuando sabe que se le va a venir la noche y no lo va a poder hacer. Pero bueno, son extremos, son cantos de sirena, creo, las expresiones de Milei que llevaron un voto emocional. El próximo voto de acá de octubre tiene que ser un voto absolutamente racional y creo que nosotros estamos en la senda correcta, ¿no es cierto?, en la senda de que la gente va a tomar partido para darle y confiarle la administración a gente racional, a gente honesta y a gente que tenga una coherencia a nivel nacional con todo lo que significa el federalismo para la República Argentina. Doctor, déjeme preguntarle cómo observa el escenario a nivel local, ¿no? Que estuvo repartido hoy en las PASO entre 5 fuerzas, ¿sí? Y cómo se puede llegar a ser una alternativa para tener a Juntos por el Cambio en el gobierno, para tener a más representantes de Juntos por el Cambio en el legislativo. Creo que el escenario que se presenta para octubre también va a impactar en Chivilcoy, donde se va a tener que elegir el electorado, va a tener que elegir por el voto positivo, el voto que no se tiene que perder, y creo que en ese escenario va a haber 3 fuerzas nítidamente representadas. Creo que por ahí va a pasar y la gente va a elegir dentro de este menú de 3 fuerzas, donde creemos que la más racional, la más lógica, es la que hoy por hoy representa Patricia Bullrich, Petri, a nivel local, Perillo, y bueno, la lista de concejales que lo acompañan. Doctor Luis Mariano, muchas gracias como siempre por atendernos. Sí, bueno, estuvimos charlando un poco, haciendo la previa de lo que será mañana el día del abogado también, charlando un poco de política. Lógicamente que, bueno, además de la profesión, que es la abogacía, también está la pasión, ¿no? Que es la política. Sí, por supuesto, por supuesto. Y déjeme recordar al mejor y el gran jurista argentino que fue Juan Bautista Alberdi, donde si algo tiene hoy por hoy las conmemoraciones, se conmemora el natalicio de Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto. Y Exactamente. no que a veces tenemos una filosofía medio necrófila que se conmemora siempre el fallecimiento de las grandes personas. En este caso ha sido un gran jurista,
ha sido un filósofo del derecho y realmente aquel que le dio el camino, le dio la impronta a la Constitución Nacional. Doctor, muchas gracias como siempre por atendernos, muy amable. El agradecido soy yo, como siempre, y gracias por tenerme presente. Que siga bien, es muy amable. El doctor Luis María Mariano charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Estamos anticipando un poco lo que será mañana, ¿sí? El día del abogado y de la abogada, por supuesto, y además charlando un poco de política aquí en la mañana del centro, ¿sí? Teniendo en cuenta que además el doctor Luis Mariano es candidato a concejal en segundo término, en segundo lugar, por la lista de Juntos por el Cambio, aquí en la ciudad de Chivilcoy. Así como para anticipar, sí, lo que se nos viene mañana, en tanto que este día del abogado, de la abogada y, lógicamente, un poco de política también aquí en la mañana del centro. Sí, ya llegando prácticamente a las 12, ¿no?